The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes a todos, gracias por conectar, gracias por aquellos que se conectaron muy temprano. Veo que están ansiosos por cubrir este tema y es un tema muy importante. Tercera sesión o tercer módulo de este módulo o este mini programa de 4 sesiones orientada a clientes finales o clientes finales especialmente que están trabajando en OpenEdge. Este tema de hoy es especialmente importante porque Progress ha pasado el producto OpenEdge de versión 11xxx a 12xxx y en la transición de una a otra hemos también creado nuevos productos. Hay productos que no se mantuvieron en la versión 12 que van a morir. Entonces, y entendemos que hay muchos de nuestros clientes trabajando en modernizar sus aplicaciones, en hacer esto más eficiente. Entonces, hemos hecho una revisión muy detallada de cómo están nuestros clientes en el tema de licenciamiento en Latinoamérica y creemos que es súper importante entender los detalles de este licenciamiento, cómo se usan, cómo se aplican y cuál es la mejor forma o el mejor camino que deben tomar. Así que para eso traje a mi amigo Diego, que está aquí siempre firme para presentar. Es el único que sabe. Yo soy el que abre las presentaciones y dice algunas tonterías para todos. Él, que lo tengo aquí en mi ventanita, es el que realmente sabe el tema. Así que, Diego, sin muchas más vueltas, muchas gracias por tu tiempo. Sé que es valioso, así que espero que el equipo de ahí del otro lado también lo vea valioso y cualquier cosa, está mi email por ahí dando vueltas, van a recibir las gracias de mi email, manden correo. Muchos me mandan emails al final y la grabación. Créanme, les vamos a mandar el link para la grabación. Van a estar listas a partir de la semana que viene y voy a mandar un email con los 4 links. Eh, Siéntanse libres de escribirme, pero sí, digamos, no hagan esa pregunta. Las grabaciones se están haciendo, las estamos grabando y van a estar disponibles para ustedes, no solamente para que ustedes las consuman, sino para que la puedan compartir con alguien de su equipo. Sabemos que son temas interesantes. Así que voy a sacar esta cámara para que no consuma ancho de banda del resto del equipo. Gracias, Diego. Adelante. Gracias, Eduardo. Buenas tardes para todos. Siempre muy contento por la participación a estas charlas. O sea, son webinars, pero yo considero charlas porque me parece que estoy hablando con amigos, con gente que conozco, con gente que he tratado. A mí me gusta, me llena y siempre trato de crear algo nuevo. A veces, por ejemplo, hablamos del application server, hablamos de la base de datos, hablamos de modernización, pero siempre trato de incluir algunas características nuevas. Y el día de hoy, obviamente, es un tema bastante interesante, un tema que necesita, de alguna manera, clarificación. Algunas personas no lo comprenden bien, que parece que es un tema confuso, pero en realidad no es un tema confuso, es un tema sencillo. Voy también a quitar la cámara para no consumir ancho de banda y que podamos escuchar bien y ver bien la presentación. Es un gusto saludarlos de nuevo. Bien, entonces hablemos acá cómo se maneja el webinar. En la parte derecha de sus monitores van a encontrar un panel. En este panel van a poder formular sus preguntas. Allí Eduardo está pendiente de recibir las preguntas. Él no tiene problema en interrumpirme, igual no me molesta. No me molesta que me interrumpa. Lo importante es que en ese momento quede clara la pregunta y podamos resolverla. Bien, vamos a pasar a los modelos de licenciamiento de Progress. Los modelos de licenciamiento de Progress se basan actualmente en un usuario nombrado, dispositivo registrado. Para las versiones antes a la 12 existe la posibilidad de tener Access Agent. Tenemos licenciamiento por core, tenemos licenciamiento por add-ons. Y para el producto Pro 2 tenemos licenciamiento por site o por máquina. Hay un licenciamiento que es un licenciamiento que aún se conserva
para las versiones anteriores o clientes que vienen con versiones anteriores, como es que el usuario concurrente y el licenciamiento por CPU. Hablemos un poco de lo que es usuario nombrado, para que se entienda bien. Nosotros en Progress licenciamos por las personas que hacen uso directa o indirectamente de algún producto Progress. ¿Por qué digo que directa o indirectamente? Si nosotros tenemos una base de datos y tenemos una arquitectura cliente-servidor, pues es relativamente fácil identificar el usuario que tiene su estación de trabajo y se conecta hacia la base de datos, pues ese va a ser un usuario. Es la persona que está haciendo uso del producto Progress. Este usuario no puede compartir su identificación de usuario con otros usuarios, pero este usuario sí puede abrir varias sesiones frente a la base de datos. En algún momento se pensó que el parámetro "-n" era una restricción de usuarios, y en realidad no es una restricción de usuarios, es una restricción de conexiones. Para nosotros cuenta la persona física que está haciendo uso del producto Progress. Si yo estoy en mi estación de trabajo y abro, pues digamos, no puedo decir que voy a abrir unas 10 sesiones porque realmente no las estaría trabajando simultáneamente, pero tal vez unas 5 sesiones puedo abrirlas y las 5 sesiones puedo estar atendiéndolas. Vamos a decir que tenemos un ERP y que la primera sesión la abro para, por ejemplo, procesos contables. La segunda sesión la abro para procesos de inventario. La tercera para procesos de facturación, de contabilidad. La cuarta para procesos de, vamos a decir, de nómina. Y la quinta como para navegar en el resto de mi ERP. Entonces es posible tener 5 sesiones un usuario sin ningún problema. ¿Y Progress qué va a cobrar? ¿O cómo contabiliza ese usuario? Lo va a contabilizar. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escucho perfecto. Ok, perfecto. Sentí un ruido raro. Progress lo va a contabilizar como un usuario, no como 5 usuarios, sino lo va a contabilizar como un usuario. Eso es importante tener este punto claro. Entonces, un usuario nombrado es una persona que en algún momento utilice el producto. No importa si lo utilizó hace 5 meses, antes de la pandemia, y volvió a usarlo ahorita. Para nosotros, ese usuario sigue vigente, ¿sí? Si ese usuario, por ejemplo, está en la compañía y fue reemplazado por otro usuario, hay autorización para usar esa licencia. No necesito comprar 2 licencias, sino esa licencia va para ese usuario. Si nosotros tenemos, espero que quede claro. Bueno, espera, voy a complementar un poco más. Si ese usuario entra en cliente servidor, es muy fácil. Si entra a través del application server, ese usuario, ¿cómo nosotros lo contabilizamos? Entonces, contabilizamos el usuario en la base de datos, contabilizamos el usuario en el application server. Nosotros, a través de este tipo de licenciamiento de usuario nombrado, no contabilizamos los procesos, ¿sí? Contabilizamos las personas. Esto es muy importante tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque yo digo, voy a publicar un web services y ese web services lo van a consumir un web server y ese web server tiene apertura pública, ¿sí? Puede ser accedido a través de una aplicación pública. Y si esa aplicación pública acceden 5,000 usuarios, pues son 5,000 usuarios que yo debo licenciar en la application server y en la base de datos. Esto es muy importante. O sea, lo estoy colocando así, digamos, en un extremo. Ahora tenemos algunas opciones de licenciamiento, pero lo estoy colocando en este extremo para que quede claro. Si yo tengo los 5,000 usuarios entrando por web, son 5,000 usuarios que debo licenciar en cada uno de los productos. Si además de eso tengo 1,000 usuarios entrando a través de dispositivos móviles, son 1,000 usuarios que debo licenciar tanto en el application server como en la base de datos. Esto aplica para los dispositivos registrados, que es el otro tipo de licenciamiento. Entonces, dispositivos registrados, ya no contabilizo la persona, sino contabilizo la máquina por la cual esa persona está entrando. Pero esa máquina no puede ser un servidor, por ejemplo, que haga multiplexación. No puede ser
un Citrix, no puede ser un terminal, donde yo digo, no, pues entonces licencio solamente el Citrix o licencio el servidor de terminal server y ahí pueden entrar la cantidad de usuarios. No, son los usuarios que pasan a través de ese Citrix, son los que yo debo contabilizar. ¿Sí? El licenciamiento por dispositivo registrado aplica, por ejemplo, para empresas que trabajan 7/24, que tienen turnos, donde mi estación de trabajo yo la puedo compartir con otras 2 personas si tengo un turno en mi empresa de 8 horas. O podría ser en un tema de un restaurante. En un restaurante tengo 10 meseros o 10 personas que atienden a las mesas y tengo 3 estaciones de trabajo. ¿Sí? A través de esas estaciones de trabajo viene la persona que atiende las mesas, hace su pedido, hace su facturación, pero deja la máquina disponible. Luego viene otra persona que atiende mesas y simultáneamente se están rotando. Entonces no son turnos de 8 horas, son en el mismo turno, pero no son simultáneos. ¿Por qué? Porque es una operación que si yo licencio por usuario nombrado, pues realmente tendría que licenciar por los 10 meseros o las 10 personas que atienden las mesas. Y en realidad es un gana-gana, debería ser un buen balance licenciar por dispositivo registrado. Otra característica es el licenciamiento por Access Agent, válido solamente hasta la versión 11. Y era válido, por ejemplo, para aplicaciones que trabajaban web speed para usuarios que no son, no se pueden identificar, o usuarios que son esporádicos, que no son permanentes, usuarios que trabajan menos de 2 horas a la semana. Los puedo identificar, pero trabajan menos de 2 horas a la semana. Por ejemplo, yo tengo una universidad y en la universidad yo puedo tener a todos los estudiantes consultando sus notas. Y allí ellos son, yo digo, son usuarios desconocidos, o sea, usuarios que realmente entran al portal de la universidad, hacen una consulta de notas. Yo debería licenciarlos por la metodología de Access Agent. Y esta metodología de Access Agent no tiene en cuenta los usuarios finales, tiene en cuenta la definición de los procesos que atienden a los usuarios finales. Si yo revisara, por ejemplo, el archivo ubroker.properties, yo tengo un mínimo y un máximo de agentes. Entonces, el licenciamiento debería ser la sumatoria de todos los máximos agentes de todos los brokers definidos. Y ese debería ser mi licenciamiento en el application server, antes de la versión 12, o sea que de la versión 11 hacia atrás, y debe tener una paridad, debe tener una pareja con respecto al licenciamiento de la base de datos. Es decir, yo puedo decir, tengo un licenciamiento de 25 Access Agent en la base de datos y debo tener un licenciamiento para 25 Access Agent en mi application server. ¿Y a cuántos usuarios finales pueden atender? Va a atender a N usuarios, no puedo decir exactamente el número porque va a depender de qué tan pesada va a ser el servicio o va a ser la aplicación. Si yo tengo esos 25 usuarios y me atienden a 5,000 usuarios, perfecto. ¿Cuándo debo decir, debo crear un 26, un número 26? Cuando el encolamiento de esos usuarios finales llegue a un timeout. En ese momento me está solicitando la aplicación crecer en el número de procesos para atender a esos usuarios. Espero se comprenda. Y el licenciamiento por core tiene en cuenta la parte de core virtuales o la parte de core físicos de los servidores. En este sentido, pues no me preocupo ni por los dispositivos registrados, ni por los Access Agent, ni por el número de usuarios. Solamente debo tener pendiente que licencie correctamente de acuerdo a mi servidor. Si es virtualizado, debo tener en cuenta el máximo virtualizado, el máximo de CPUs virtualizadas. No las que estén en línea, es el máximo de core virtualizados. Y debo tener también cuidado porque algunas veces yo trabajo de manera virtualizada y trabajo con una alta disponibilidad. ¿Sí? Entonces, la alta disponibilidad me está implicando que yo tenga otro licenciamiento para esa alta disponibilidad. Si no tengo alta disponibilidad y tengo core físicos o core virtuales, core físicos, lo que yo estoy usando en ese servidor, y core virtuales, el máximo que yo le haya asignado a ese servidor virtual. La licencia de add-on es un licenciamiento para los productos que complementan la operación de la base de datos Enterprise
o los que hacen parte del licenciamiento de la base de datos Advanced. Incluyen la replicación, la administración, el management, incluye el table partitioning, el transparent data encryption, incluye el change data capture y el multitenant. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de productos debo licenciar exactamente por el mismo tipo de licenciamiento de la base de datos. ¿Por qué? Porque es un complemento a la base de datos. Si yo tengo el licenciamiento en la base de datos por core, pues debo tener licenciamiento por core por la misma cantidad de core. Si tengo licenciamiento por usuario nombrado, debo tener licenciamiento en el add-on por el usuario nombrado en la misma cantidad de usuarios nombrados. En algunas conversaciones que yo he tenido anteriormente me dicen, Diego, pero en la parte de replicación yo no voy a dejar disponibles a todos los usuarios. Si hay una falla, yo solamente voy a operar en un 80% de los usuarios. No, el licenciamiento Progress exige que sea el 100% de los usuarios para tener ese tipo de licencias. En el licenciamiento con el producto Pro 2, que solamente es aquel que aplica para un licenciamiento por sitio o por máquina, ¿sí? Es un caso particular, Debo licenciar el sitio, no importa la cantidad de servidores que tenga ese sitio, y si licencio por máquina, pues sencillamente me dan autorización, independientemente de la cantidad de core o independientemente de la cantidad de usuarios que yo esté licenciando. Usuario concurrente, que es cuando tenemos clientes que vienen desde versiones antes a la versión 10, ¿sí? Que vienen trabajando desde versiones 6 hacia adelante. Progress permite todavía para esos tipos de clientes el manejo de usuarios concurrentes. Y el manejo de usuarios concurrentes, Progress verifica es el máximo uso en un momento determinado. Si yo miro una arquitectura cliente-servidor, pues debo licenciar la base de datos y debo licenciar el client networking. Yo digo que el máximo uso de licenciamiento Progress son, por decir algo, 100 usuarios. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, eso me da posibilidad a un licenciamiento concurrente de poder instalar client networking en 500 máquinas, pero en un instante dado solamente pueden existir 500 usuarios, 100 usuarios de manera concurrente. Puedo instalar en 500, pero en un instante dado el máximo serían 100 usuarios. De esos 100 usuarios, algunos podrían tener más de una sesión abierta. No hay problema con eso. Licenciamiento con CPU fue hasta la versión 11, nosotros licenciábamos los productos por CPU, pero para nosotros siempre un core es equivalente a la CPU. A partir de la versión 12, entonces se cambió el tipo de licenciamiento, digamos el nombre realmente. Se cambió realmente como se debería usar. CPU se cambió a un licenciamiento por core, pero realmente no hay ninguna diferencia como lo viene trabajando Progress. Para nosotros, siempre CPU había sido equivalente a un core. Voy a pasar al siguiente slide. Espero si hay preguntas, Eduardo. Sí hay preguntas. Los usuarios que se encuentren en la versión 11 con licenciamiento concurrente, ¿pueden hacer upgrade a la versión 12 manteniendo el licenciamiento concurrente? Bien, una excelente pregunta. En la base de datos se puede mantener. Si tienen Application Server, el Application Server, si tienen el clásico Application Server, no, porque el clásico Application Server solamente está disponible hasta la versión 11. Si van a llegar a la versión 12 con el siguiente producto que reemplaza a ese Application Server que se llama PAS o PAS-OE, Progress Application Server for OpenEdge, el licenciamiento está definido para Core, está definido para Naming User, usuario nombrado, y está definido para una licencia por instancia que se llama PAS Lite. A mí me gusta expresarlo de la siguiente manera, si me dejas corregir, Diego, o ampliar. Es, para aquellos productos que existan en la versión 12, es posible mantener el tipo de licenciamiento. Para aquellos productos que no, ¿correcto? No. Okay. No, ahora, digamos que vienen los siguientes slides, pero comentémoslo. Para todos los productos de desarrollo, van a existir solamente licenciamiento por usuario nombrado. No puede pasar ni por dispositivo registrado,
ni por usuario concurrente. Tengo que hacer la conversión del tipo de licenciamiento para todos los productos de desarrollo, excepto el 4GL. Es decir, si yo tengo un OpenEdge Studio, ese producto continúa en la versión 12, ¿sí? Pero debo cambiar el tipo de licenciamiento si no lo tengo por usuario nombrado. El Developer Studio, que anteriormente se permitía licenciar o por usuario concurrente o por dispositivo registrado, no puede pasar a la versión 12 con ese mismo tipo de licenciamiento, sino debo hacer la conversión a usuario nombrado. Es cierto, respecto a las herramientas de desarrollo, correcto. Tengo una pregunta adicional acá al respecto de eso que por ahí vale la pena revisarlo. Nos preguntan, dice, no me queda clara la diferencia entre concurrente, que entiendo ya no se vende en las últimas versiones, contra el licenciamiento nombrado. Pareciera que el nombrado podríamos también tener el cliente instalado en N dispositivos, porque por lo que entendí, lo que cuenta realmente es el usuario. Por ahí habría que refrasearlo por ahí para Ok, poder listo. entenderlo. Entonces voy a colocar un ejemplo muy sencillo. El ejemplo del usuario concurrente, que yo tengo una licencia de 100 usuarios concurrentes en la base de datos y en el client networking, yo licencio 100 usuarios concurrentes y puedo instalar en 500 máquinas el client networking. Pero si yo tengo un licenciamiento por usuario nombrado, debo licenciar las 500 máquinas. Entendido. ¿Preguntas adicionales, Eduardo? No, yo te interrumpo, dale para adelante nomás. Ok, bien, perfecto. Entonces, vamos a hablar de las actualizaciones. Ya he anunciado un poco las actualizaciones en el licenciamiento, pero vamos a nombrarlas. Todas las herramientas de desarrollo, perdón, vuelvo acá, todas las herramientas de desarrollo van a ser licenciadas en la versión 12 con usuario nombrado. Los métodos de licenciamiento, digamos, para Pro 2 es depreciado, o sea, para máquina. Lo mismo el licenciamiento por CPU, ya se licencia por Core. El licenciamiento concurrente es un licenciamiento legado, pero es mantenido, por ejemplo, para productos como la base de datos. Para los productos de desarrollo no se mantiene, solamente para la base de datos. Y puede continuar trabajando para el 4GL. Ok, la versión 10, a partir de la versión 10, se incorporó el licenciamiento por usuario nombrado y dispositivo registrado. Y fue permitido continuar trabajando para aquellos clientes que venían con licenciamiento concurrente, pero que venían desde versiones anteriores a la 10, 8, 9, 7. 6 fue de otro tipo de licenciamiento en realidad. Desde la 8 se empezó a licenciar por usuarios. Desde la 7, perdón. Bien, aquí, ¿qué dice? No, acá, no, eso era simplemente unos resultados que no van. Bien, aquí se habla sobre el licenciamiento. Hay un trading. ¿Qué es un trading? Un trading es un porcentaje que Progress reconoce como forma de pago para cuando hay algún cambio de producto. Por ejemplo, para cambiar de producto del Progress Developer Studio, que es una licencia de desarrollo, OpenEdge Architect, OpenEdge Studio, Provision o Provision Plus, que vienen en metodología de licenciamiento concurrente, nosotros reconocemos o Progress reconoce una parte de pago de lo que se pagó por esos productos para adquirir un licenciamiento por usuario nombrado. Lo mismo ocurre si yo voy a hacer un cambio de producto de dispositivo registrado a usuario nombrado, el licenciamiento va 1 a 1. Es decir, en este licenciamiento de concurrente a usuario nombrado hay un costo, ¿sí? Un costo que viene a ser disminuido con un porcentaje que Progress reconoce como parte de pago. Y en este licenciamiento de múltiples productos que vienen licenciados con dispositivo registrado, el cambio es 1 a 1, no hay costos adicionales.
Hago una pausa si hay preguntas. Bien. Créeme que te voy a interrumpir. Ok, gracias, Eduardo. Bien, con el licenciamiento por máquina, entonces está realmente Pro 2, el SNMP adapter. Realmente no muchos usuarios o clientes lo usan, que es un adaptador para poder hacer compartir el monitoreo del Open Edge Management con otras consolas de monitoreo. Este es un licenciamiento que realmente desaparece. Hay otro tipo de licenciamiento que ya es por usuario nombrado, para Pro 2, por ejemplo. El licenciamiento por CPUs es convertido a Core. El cambio es 1 a 1 porque siempre hemos tenido en cuenta si una pastilla tiene 4 core, pues sencillamente nosotros habíamos dicho son 4 core para nosotros. Cambiamos únicamente el nombre, decir correctamente el nombre que utilizamos, Core. Este tipo de licenciamiento es importantísimo, muy importante que lo conozcamos. El licenciamiento del Application Server como OpenEdge Lite. ¿Qué es esto? Esto es una versión que Progress dijo, como ya mi Application Server solamente tiene licenciamiento de capacidad de licenciar por core y por usuario nombrado, para aquellas organizaciones que no son tan grandes, que son relativamente pequeños, que tienen un licenciamiento en la versión 11 con Access Agent de 5 Access Agent, yo les voy a ofrecer una alternativa equivalente en costo con el Application Server Lite. Es decir, yo debo tener un Application Server Lite para aquellas organizaciones que tienen 5 Access Agent en su clásico Application Server. Esto también me implica a que yo debo continuar teniendo la paridad en la base de datos. Debo tener los 5 Access Agent en la base de datos. El licenciamiento de Access Agent no desapareció, desapareció solamente para el Application Server. En la base de datos continúa. Pero personalmente a mí me parece que de pronto, dependiendo, digamos, obviamente que no es la plata, no es mi bolsillo, pero yo pensaría que estas empresas que usan Access Agent deberían de evaluar, moverse a un licenciamiento por core. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de restricción de usuarios. No implica que tengo que licenciar 5,000 usuarios, sino simplemente voy a licenciar como mínimo 2 core. Ese licenciamiento puede ser instalado en una máquina virtualizada. ¿Sí? Yo puedo tener una máquina física, vamos a decir que con 24 core, y extraigo una parte de esta máquina, creo una máquina virtual y solamente le asigno un máximo de 2 core y podría tener un licenciamiento sin problemas con el Application Server. ¿Por qué digo eso? Porque este licenciamiento solamente me va a permitir tener concurrentes 5 sesiones y un solo agente. Yo recuerdo, creo que fue en una presentación de despliegue, que yo utilicé el Pass Lite, pero el Pass Lite me restringió, me restringió a que desde el momento de default de la configuración no me dejó levantar mi instancia hasta que yo no configure los correctos accesos. Un agente máximo y máximo 5 sesiones. Y la otra cosa importante es que no me deja instalar más de una aplicación. Entonces tengo una instancia y tengo una sola aplicación con un agente y con 5 sesiones. A mí particularmente me parece un licenciamiento bastante restringido y pequeño. Bien. Estas son las limitaciones. Una sola instancia solo puede tener una aplicación ABL desplegada. No hay límite en el límite de instancias, sin embargo, cada instancia debe ser licenciada. Digamos que realmente para mí es más conveniente usar un licenciamiento por core, ¿sí? Bien, cada instancia solo puede tener un agente multisesión, ¿ok? La agente multisesión puede tener solamente hasta 5 sesiones, o sea, no es bastante pequeño, ¿sí? Ok. Bien, esto ha sido nuestra charla de licenciamiento, espero preguntas. En el licenciamiento de la base de datos, pues continúa siendo concurrente, continúa siendo nombrado, registrado, y a mí me parece que las empresas las empresas grandes deberían de evaluar un licenciamiento por core
el tema de entrar a detalle, si un usuario se conecta, si me crearon un usuario, si me crearon un dispositivo, para organizaciones grandes se hace muy compleja esa administración y es más conveniente y moverse a un licenciamiento por core. No obliga a que si yo tengo un licenciamiento por core en el application server, necesariamente tengo que tener un licenciamiento por core en la base de datos. Eso no, ya en este momento no aplica. Puedo tener un licenciamiento en la base de datos por usuarios concurrentes o usuarios nombrados o dispositivos registrados y el application server estar en un licenciamiento por core, ¿sí? Entonces tengo esa opción. Anteriormente era restringido. Si yo tenía un licenciamiento en core de la base de datos, mi application server también debería ser, perdón, con CPU, mi licenciamiento en el application server también debería ser CPU. Hoy en día no. Hoy esa restricción no aplica en la versión 12. Tengo preguntas, Diego. Entonces, tengo acá alguien que me pide un ejemplo. Me dice, entremos en el tema de usuarios de la propia aplicación. Si se licenciaron 10 name users para la base de datos, imagino, y lo instalo en 10 dispositivos, y en el ERP, que está armado sobre sobre esa base de datos, por ejemplo, se tienen 20 o 30 usuarios en esos 10 equipos. ¿Estoy en compliance o requiero uno a uno con el nombre de usuarios de la aplicación? Requiere uno a uno con el nombre de usuario de la aplicación, porque cada vez que ese usuario entre a la aplicación, en el log de la base de datos va a quedar registrado que hay un usuario nuevo, ¿sí? Y Ahora, cuando se haga un proceso de revisión de auditoría, él va a decir, toma los logs, cuántos son los usuarios no duplicados y ese es el número que debería estar licenciado. ahora, yo te hago una pregunta. Él menciona de que hay 10 dispositivos. Si licenciáramos los dispositivos, ¿podrían tener más usuarios? Siempre y cuando los dispositivos no se usen simultáneamente, o sea, deben de usarse en turnos, ¿sí? Por decir algo, en este instante está Diego Vega, como por ejemplo en el restaurante, en el caso del restaurante, viene un mesero, una persona que atiende las mesas y toma ese dispositivo. Ahí puede ser, o sea, puede ser un licenciamiento por dispositivo registrado perfectamente. O por ejemplo, estoy en una tienda, ¿sí? En una tienda y en esa tienda tengo algunas estaciones de facturación, pero hay más personas que atienden a la tienda que las mismas máquinas. Puedo decir que en la tienda atienden 20 personas y tengo solamente 5 estaciones que pueden compartir, no simultáneamente porque nadie puede estar montado encima de otro usando el teclado, pero sí se puede ser un licenciamiento dependiendo del tipo de negocio. Puede ser un licenciamiento menos exigido en contabilización que un licenciamiento por usuario nombrado. Ok. Básicamente lo que me estás diciendo es, no puedes tener 10 dispositivos y en uno de esos 10 dispositivos tener 5 mozos trabajando al mismo tiempo. Porque Al mismo sería tiempo no. correcto. Pero si tuvieras turnos en el cual el cajero que entra de 8 de la mañana a 12 del mediodía y luego es reemplazado por uno que entra a las 12 y media y sale a las 5 de la tarde, eso es un día de trabajo, es un dispositivo, podría contar como un usuario, ¿correcto? Perfecto. Listo. Tengo la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, si tengo un servidor con 4 procesadores, pero mi LPAR tiene asignado solo 2 core virtuales. Imagino que LPAR es, no sé, ¿se debe licenciar los 2 cores que está usando mi application server? Yo creo que hay El confusión. LPAR, estoy Ajá, hablando de una máquina IX, ¿verdad? imagino que sí, sí. Bien, en esa máquina IX, digamos que ellas tienen la posibilidad de virtualizar, que es un licenciamiento diferente, por ejemplo, es una forma de trabajar diferente que de trabajar con un VMware. En ese caso, yo licencio por el virtual. Entendido. Perfecto. Y la siguiente es, en el caso de el pass little, que se refiere como una instancia solo puede tener una aplicación ABL desplegada. ¿La aplicación en este contexto se refiere a un servicio? Normalmente los servicios necesitan desplegarse dentro de una aplicación, pero puedo tener varios servicios dentro de una sola aplicación.
Entonces, ¿cómo sería la jerarquía? La jerarquía del Application Server nuevo es que necesito crear una instancia, pero bajo esa instancia necesito también una aplicación. Normalmente, por ejemplo, en el path de desarrollo, la aplicación por default que crea es root, ¿sí? La aplicación root. Sobre ese root yo puedo hacer el despliegue de múltiples servicios. En el path live me restringen una sola instancia, una sola aplicación y múltiples servicios. Lo importante es que la atención de esos múltiples servicios no puede superar ser atendido por 5 sesiones simultáneas. Entonces, yo puedo decir, yo despliego 100 servicios en ese path live, pero en un instante dado solamente van a ser atendidos 5 usuarios que están consumiendo 5 servicios. En un instante, ¿no? 321 preguntando, bien. Sí, eso contestó la pregunta, por lo menos la anterior, la de Elpar. Y no tengo más preguntas. Es muy importante para todos que entiendan de que a veces esto de las licencias causa confusiones. Entonces, no sientan miedo en preguntar. Creemos que es importante y por eso pusimos este sesión junta porque genera dudas. Muchos trabajan hace muchísimos años con Progress y muchas veces el tema de licenciamiento no es algo en lo que se piensa. Se está pensando en la funcionalidad, se está pensando en cómo aplicar partes nuevas a una aplicación o cómo usar nuevos features dentro de la base de datos. Pero el tema del licenciamiento es clave por varias razones. Una, porque los acuerdos de auditoría se hacen. Progress está constantemente, globalmente revisando su base de datos de clientes, viendo quiénes son los usuarios que están usándolo activamente, estén o no pagando mantenimiento y lanza auditorías por distintas partes del mundo. Para que tengan una idea, en este momento estamos enfocados en México, Colombia y Argentina, pero en otros momentos estamos enfocados en Brasil, digamos, por lo menos en lo que respecta a mi territorio, pero también se hace en Estados Unidos, en Europa, se hace en Asia, no es un tema que escape ningún territorio. Y esto se hace con diferentes criterios. Hay un equipo que lo hace. Hemos cambiado o hemos evolucionado la forma de hacerlo para que no tenga repercusiones negativas. No intentamos que esto tenga un efecto negativo, pero sí que los haga consciente de que deberían estar en compliance o en alineamiento con las reglas que rigen esos usuarios. Entonces no duden en preguntar. Tengo otra pregunta. Tengo 74 usuarios concurrentes. ¿Eso en core a cuánto equivalen? Y esa es una pregunta tricky, así que digo, te la dejo, porque no es una conversión, tiene que ver con la aplicación, pero me gustaría que Diego, con más fundamentos técnicos, la responda. Sí, en realidad sí, como dice Eduardo, esto depende de la aplicación. Yo creo que si digamos, voy a entender que estos 74 están siendo usados en un application server. Si voy a cambiar hacia una versión 12, necesito definir esos 74 usuarios, pasarlos al nuevo application server, al path, como usuarios nombrados o como core. Si yo los pasara como usuarios nombrados, debería pasar solamente 74 o crecer ese licenciamiento de usuarios nombrados. Entonces, ahí es, digamos, desde el punto de vista de números, podría ser mejor evaluar la posibilidad de moverse a un licenciamiento de core. Hay una característica importante con ese licenciamiento. Puedo decir que los 74 usuarios en este momento están usando, están siendo servidos en un servidor con 4 core. Entonces digo, ok, ¿será igual, será equivalente pasarme a la versión 12 con los mismos 4 core? Seguramente no, va a ser menos core. ¿Por qué? Porque el nuevo Application Server funciona con menos recursos,
es optimizado para trabajar con mejor rendimiento y con menos recursos. No sé si esto, o sea, no puedo decir exactamente una equivalencia, no hay una fórmula. Habría que, digamos, tal vez hacer un benchmark, un benchmark interno. Pueden utilizar una herramienta que se llama JMeter para poder evaluar eso. Pero desde el punto de vista de números, pensaría que puede ser más conveniente, en lugar de licenciar por usuario nombrado, licenciar por core. Tengo otra pregunta, y se la voy a contestar yo, que dice, con los cambios de licencias, ¿cómo queda el soporte técnico? ¿Puedo comunicarme directamente con Progress o tengo que pasar a través del partner? Es una pregunta importante. La verdad que no es exactamente del tema de licencias, pero creo que es importante que, dado que tenemos muchos clientes finales conectados, que también escuchen cómo funciona el tema de soporte en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos definido que el mercado lo estamos atendiendo a través de canales locales. Una de las cosas que he estado haciendo personalmente, porque mi posición es Partner Account Manager durante los últimos 3 años, creo que cumplí 3 años ayer o antes de ayer dentro de la organización, eh, fue revisar quiénes eran nuestros canales, ver el nivel de servicio que estaban dando y tratar de ir mejorando ese servicio día a día. Pero la estructura de soporte es la línea inicial, es el partner local. Ese partner local tiene generalmente dos tipos de características. O es un partner que les ayuda con soporte sobre una aplicación que ustedes tienen, o es un partner que creó una aplicación y ustedes están usando esta aplicación. Este partner normalmente lo que hace es tener acceso al soporte de Progress y ustedes podrían, si quieren, a través de este partner llegar a Progress, pero necesita estar la estructura de distribución incluida eh, en esta cadena de soporte. ¿Por qué hacemos esto? Porque entendemos que cuando están usando el software hay un montón de aristas propias de la aplicación que están usando que requieren una primera intervención para que no lleguen con preguntas a Progress que no necesariamente aplican a Progress. Entonces, eh, y como hay un tema de idioma en el medio, por más de que contamos con soporte en español, entendemos que esa, llamemos latinoamericanización del soporte, es más efectiva si tenemos a alguien que está más cerca del cliente final junto al cliente final que lo está utilizando. Así que la respuesta corta es sí, tenemos que tener sí o sí el canal intermedio. De todos modos, a cualquiera que tenga dudas en este respecto, les pido por favor que me contacte, eduardo.mauricio@progress.com. El email de todos estos seminarios viene de mi lado. Por favor, ahí está en la pantalla, gracias Diego. Pregúntemela, porque para eso estoy. También nos preguntan alguna idea de costos de licencias. Buena pregunta, siempre son carísimas, empezamos desde el $1.000.000 para arriba, tengo que pagar el auto, no, mentira. Necesitamos hacer, digamos, los costos de las licencias han evolucionado, no diría han aumentado, pero han evolucionado con el nuevo modelo de licenciamiento. Las licencias concurrentes, por el tipo de uso, antes en general uno necesitaba menos licencias porque los usuarios que no lo usaban al mismo tiempo no tenían conflicto, entonces la base de datos administraba eso, pero tiene un costo más alto, eran más difíciles de mantener del lado de Progress. Las licencias nombradas son más baratas, pero uno necesita más. Entonces, la cuenta exacta es complicada, digamos, tiene un costo. Pero respecto del licenciamiento en general es muy importante algo que dijo Diego, que es los usuarios tienen que estar como alineados, o sea, los usuarios que están definidos en una base de datos tienen que estar alineados con la misma cantidad con los otros productos asociados que estén dando vueltas, como por ejemplo, si tienen una aplicación que es puramente cliente-servidor, necesitan que los client networking tengan tantos como los que están usando en la base de datos. Si están usando un PaaS, necesitan tener los mismos usuarios en ese producto. Si están usando replicación, lo mismo. Entonces, es muy importante no solamente que la cantidad sea la correcta, sino que el esquema de licenciamiento completo sea igual. Así que veamos este tema offline. Con gusto los asisto en ese proceso. El otro pregunta que tienen después respecto de esto es, tengo 3 compañías con 5 usuarios registrados y un corporativo con 5 dispositivos accesando a las 3 compañías. ¿Cómo debo licenciar?
Otro punto importante, que también es muy importante que resaltemos, que es las licencias corresponden a una organización y esas licencias no pueden ser trasladadas, no son transferibles. Entonces es muy importante cuando quieren las licencias que las registren al nombre de la organización que las usa. Punto número 1. Ahora, sí entendemos, porque nos ha pasado muchas veces, que hay grupos de empresas que comparten aplicaciones o que las usan. Entonces, nos ha pasado, por ejemplo, que un grupo de empresas tiene una compañía que es la que se encarga de la infraestructura. A veces esta compañía compra las licencias y le da servicio a las empresas de grupo. Entonces, esto requiere de un análisis un poquitito más profundo respecto de quién es dueña, quién va a pagar por eso, y quiénes las utilizan. Eso requiere ¿cómo que se llama? Requiere de un análisis un poquitito más profundo. Bien, volvemos. El mismo que me ha preguntado si necesitábamos soporte a través del partner o no, y soporte 7x24. Necesitamos establecer, tenemos partners que son capaces de dar soporte 7x24. Así que tomemos esa pregunta offline y con gusto la trabajamos. Tenemos partners que son capaces de dar soporte 7x24 y Progress a su vez está detrás de ellos 7x24. Así que no es problema trabajar ese tipo de soporte. Nos mataron a punto al final, pero me gustan las preguntas. Perdón, Diego, no te pasé ninguna. Otra pregunta más que apareció. ¿Puedo tener, si me ven la cara también, puedo hacer eso? Estoy mirando acá el monitor profundamente. Sí, ya que no estamos moviéndonos dentro de los slides. Así no se quedan dormidos. Puedo tener 3 bases de datos de 3 empresas diferentes licenciadas cada una correctamente, pero solo tengo un equipo físico, servidor. Tengo que tener un servidor para cada uno. Esa pregunta era estratégica. No sé si estuviste en la sesión donde hablamos de multitenant. Creo que sería interesante Una discutir parcería. eso. Claro, hablar de ese tipo de licenciamiento, pero la arquitectura que armemos, todo es posible. Uno puede tener múltiples bases de datos en un servidor, eso es posible. Uno puede tener una base de datos multitenant en un servidor, también eso es posible. Entonces, creo que armar la arquitectura que vale la pena para esa arquitectura de infraestructura, ¿no? Detrás, es importante. Es importante que la hablemos en el sentido también, porque la idea no es hacerlos gastar más de lo que corresponde. ¿Qué significa esto? Que a veces triplicar todo es mucho costo, es mucho más fácil usar una base de datos multitenant y usar los usuarios que en esa base para las múltiples empresas. Podría ser mucho más costo efectivo. Entonces, analicemos esa arquitectura y ver cuál es la combinación que le da mejor servicio a esa infraestructura. Inclusive, como mencionó Diego, a veces ese tipo de licenciamiento conviene en poner un par de cores en una base de datos y tener usuarios ilimitados para atender a múltiples empresas del mismo grupo, en este caso 3. Así que trabajemos un poquitito más profundo eso porque creo que vale la pena. Hay otra pregunta más. Si tengo un servidor y más de una base de datos, que tengo sus licencias en cada uno de los servidores, ¿es correcto? Te la dejo, Diego. Si tengo Bueno, un servidor, ahí hay algo que de pronto me faltó aclarar. Y hay licencias que son multiservidor y hay licencias que son para un solo servidor. Las licencias que son múltiple servidor son licencias de usuario nombrado y licencias de usuario registrado. Es decir, yo puedo tener un tipo de licenciamiento como estos y puedo tener un ambiente de producción, esa misma licencia instalarla en un ambiente de pruebas, esa misma licencia instalarla en un failover, ¿sí? Lo importante es que yo contemple todos los usuarios que usan los diferentes ambientes. Yo puedo decir, en mi ambiente de pruebas de producción usan, por decir algo, 100 usuarios. En mi ambiente de pruebas usan 10 y en mi ambiente de failover pues van a ser los mismos 100. En este caso,
si los 10 de pruebas están incluidos dentro de los 100, pues sencillamente licencio por 100 y puedo hacer la instalación en todos los otros servidores. Esto aplica para licenciamiento de usuario nombrado y licenciamiento de dispositivo registrado. Sin embargo, no aplica para licenciamiento por core. En el licenciamiento de core, nuestra recomendación es que los ambientes productivos sean licenciados por core, pero los ambientes no productivos sean licenciados por usuario nombrado. Bien, tengo otra pregunta interesante. Me preguntan, antes había un esquema de renta de licenciamiento. Nosotros tenemos lo que se llama contratos de lo que se llama ISVs. Los ISVs son los Independent Software Vendors. Si hay empresas que fabrican software y quieren vender embebido nuestro software, nosotros tenemos un esquema de licenciamiento donde nosotros nos convertimos, entre comillas, en socios del que fabrica el software. Tengo por lo menos 5, 6, 7 empresas en este momento en Latinoamérica que están en ese modelo. Algunas muy grandes. Imagino que habrán escuchado hablar de TOTUS en Brasil. Lo que hacemos con esas empresas es llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato específico en lo cual nosotros auditamos la compañía y nos quedamos con un porcentaje de su venta. No es que le rentamos el producto, sino que nosotros le damos el producto para que ustedes generen el producto que venden. Este esquema de licenciamiento tiene la ventaja de que no compran, sino que nosotros participamos del negocio. Entonces no hay un costo, sino que si el producto para que se venda, ustedes hacen un análisis para que llegue a un determinado costo, no sé, imagínense que armaron un ERP y el ERP hay que venderlo, no sé, a $100 por usuario. Y bueno, es el precio de venta de mercado. Bueno, nosotros le damos los productos para llegar a armar el producto, ustedes arman el producto del ERP encima de eso y ustedes lo venden a $100 por usuario. Nosotros decimos, bueno, necesitamos nosotros quedarnos con el 50% de la facturación, 30% de la facturación, 40% de la facturación. Y todos los meses nos quedamos con un porcentaje. Este modelo de negocio tiene además, tiene dos, eso es una ventaja, ¿no? Porque ustedes no tienen que comprar, ustedes tendrían la posibilidad de darnos eh, sería como compartir Una las ganancias. participación. Participación, Una eso. participación. El share revenue se me aparece en la cabeza, pero no la participación. Ahora, tiene una desventaja, especialmente para nuestro territorio, que como hacer todos esos contratos y hacer todo ese tipo de facturación y las auditorías tienen un costo, nosotros ponemos a eso un mínimo. Significa que si ustedes no facturan ese mínimo, nosotros de todos modos cobramos ese mínimo. ¿Qué significa esto? Que por más de que ustedes lo vendan al usuario a $100 por usuario, por decirle cualquier cosa, y nosotros le diríamos, queremos de todos modos mensualmente $10.000 de mínimo, ustedes tendrían que estar seguros de que el modelo de negocio llega a cubrir eso. Entonces es como, tiene sus pros y sus contras, pero existe, así que cualquiera que quiera trabajar ese tipo de modelo, charlémoslo, requiere mucho trabajo, hay contratos que hacer y demás, pero existe ese modelo. El tema de los mínimos hace que no tengamos, no sé, en Estados Unidos hay muchísimas más empresas que están en este esquema, nosotros tenemos menos. Normalmente son más grandes, pero no significa que no se pueda aplicar. Si alguno de ustedes lo quiere hacer, con gusto lo manejamos. Me suena que lo muy bien. No, a todos les pregunté si habíamos contestado sus preguntas. Eh, eh, sí, veamos el tema de multitenant, si tienen alguna pregunta adicional o quieren cualquiera de estos temas verlos por separado. Estamos para eso. Así que ahí va mi respuesta. Eh, ¿Preguntas nuevas? 3, 2, 1. ¿Se va? ¿Cómo era? ¿Se va a la 1? ¿Se va a las 2? ¿Se va a las 3? Les agradecemos muchísimo a todos la participación. Gracias, Diego, por toda tu dedicación a esta presentación. Esperemos que haya sido de valor para ustedes y nos queda una sesión más de estos 4 seminarios o temas que estamos cubriendo esta semana. Como les dije, las estamos grabando, las podemos a disponibilizar. Y si hay algún tema
que ustedes crean que deberíamos profundizar, que a ustedes les gustaría saber un poquitito más, propónganlo, porque siempre estamos buscando qué tema sería bueno armar una pequeña cápsula, meterlo en una grabación y que alguien lo pueda consumir. Esto en Estados Unidos está siendo muy común, los youtubers los hacen todo el tiempo. Nosotros queremos hacer que eso sea una herramienta que ustedes puedan utilizar. Hay un tema que les interesa, conseguimos a un experto en el tema o hacemos que Diego se convierta en el experto del tema, también eso hacemos y con gusto se los compartimos. Así que, sin mucho más, gracias Diego por la ayuda, gracias a todos por la participación, por el aguante, todavía siguen unos cuantos conectados, así que quedamos al servicio de ustedes. Gracias, buenas tardes, Gracias. Hasta nos luego. vemos la Buenas tardes. próxima, hasta luego. Hasta luego.